Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos un portátil de Acer, uno de sus portátiles para gaming de gama media, pero con un hardware que no tiene nada que envidiar a los portátiles de gama alta. Hablamos del Predator Helios Neo 16, un portátil que dispone de un procesador i7 13700HX, una GeForce Serie 40 que puede ser la 4050, 4060 o 4070 dependiendo de lo que elijamos al adquirirlo. También tenemos la opción de 16 o 32 GB de memoria RAM DDR5, lo cual podemos cambiar o ampliar, y además tenemos la opción de 1 TB o 512 GB de memoria no volátil rápida de almacenamiento, que también es ampliable, y menos mal porque la verdad es que es muy poco. Todo esto lo tenemos en un equipo de 2,8 kilos de peso y de medidas vamos desde los 2,6 a los 2,8 centímetros de altura debido a su forma, 36 centímetros de ancho y 27,9 centímetros de profundidad. En cuanto a sus conexiones, tenemos en su parte izquierda los auriculares DTS:X para una mejor experiencia de audio con ese 3D virtual. Disponemos del lector de tarjetas microSD, un USB A 3.0, el conector de cable de red por si usamos como sobremesa y la rendija de ventilación lateral, que es la misma que tenemos en el lado opuesto. Hablando del lado opuesto, tenemos el indicador de carga de batería y el indicador de lectura, dos USB-A también 3.0, la ventilación y el seguro antirrobo. En la parte posterior disponemos de más espacio para la disipación en ambos laterales con un color azul para darle ese toque. Además tenemos el conector de corriente, los USB tipo C Thunderbolt 4 y el HDMI 2.1. Como detalle podemos ver en Morse el nombre de Predator también en este toque característico azul. Viendo el teclado, tenemos un teclado de formato completo con iluminación RGB en 4 zonas. No es anti-ghosting, pero sí que nos deja pulsar un máximo de 6 teclas simultáneas. Además tenemos un touchpad de una dimensión bastante buena que está algo desplazada a la izquierda del chasis. Por último, en el teclado hay que decir y aclarar que su iluminación no es tecla a tecla, pero como detalle tenemos este color azul para diferenciar las teclas WASD y las flechas. En la parte superior frontal tenemos unas almohadillas de goma para proteger la pantalla al cerrarlo. La cámara de 720p no es Full HD. En esta parte se han quedado un poco cortos. Con respecto al audio, tenemos audio directo por altavoces. Hay dos True Harmony Technology en la zona designada para ellos, como en todos los equipos portátiles, con una abertura simple de agujeros, el cual enlaza, como vemos en la visión, con el logo de Predator y se junta con el botón de cambio de modo que hemos visto antes. Viendo su pantalla tenemos una Acer ComfyView de 16 pulgadas en formato 16:10 con una resolución WQXGA a 2560 x 1600 píxeles, una buena resolución y una buena pantalla que además ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y 3 milisegundos de respuesta. Además tenemos una luminosidad de 500 nits. Aquí lo que os mostramos es un ejemplo de cómo se ve este teclado iluminado en estas 4 zonas diferenciadas, lo cual nos va a dar ese ambiente más gaming para poder disfrutar un poco más de los juegos. Y como vemos aquí junto a la pantalla, la verdad es que queda bastante bien, no molesta a la vista ya que la iluminación es más por los laterales que por la parte superior, y si queremos trabajar con él lo único que tenemos que hacer es quitar estas luces RGB y disfrutar, que es muy agradable gracias a estos colores oscuros. Esto nos va a hacer tener un ambiente algo más serio. De su software propio tenemos, como en el Triton 14, el software Predator Sense, el cual nos permite ver, controlar y tener en cuenta varios aspectos del equipo como las potencias, las temperaturas, los ventiladores, si los queremos poner de forma personalizada que tengan una velocidad u otra, también en automático, los RGB del teclado, los modos para cuando estamos jugando y si necesitamos algo más de rendimiento o queremos mantenerlo en eco si estamos trabajando. Tenemos que tener en cuenta su batería. Si estamos realizando tareas simples nos dura unas 6 horas, hablamos de ofimática, tareas normales, pero si estamos jugando nos va a aguantar prácticamente 1 hora, lo cual es algo normal. Hay que tener en cuenta que es un equipo muy potente, pero esto nos obliga a tenerlo conectado si vamos a tener una sesión larga de partidas. Todavía no existe portátil que dure tanto como para no preocuparnos de ello en el mercado, así que es algo que realmente no hay que tener en cuenta. A la hora de hacer los tests hemos tenido el siguiente problema. El G-Sync de Nvidia no nos permitía continuar con los tests e incluso jugar a varios juegos. El portátil entendía por alguna razón que había 2 pantallas y saltaba entre ambas, es algo muy extraño, y nos aparecía el siguiente mensaje que veis a continuación. Obviamente hemos estado actualizando controladores, la gráfica, hemos mirado la configuración, hemos intentado cambiar cosas, ver si había alguna solución, incluso buscar en foros de Acer Online,
y lo que hemos encontrado es que había algún que otro usuario que tenía un problema similar con otro Helios también, pero que no tenía solución en el momento. Es más, lo que Acer le comentaba era si había un problema con el hardware no tenía ningún problema, pero que era un problema de software y que ya habría alguna actualización en un futuro. Lo que tuvimos que usar en lugar de la selección de la GPU automática, lo que hicimos es poner la selección Optimus, en la que siempre realmente está tirando de los gráficos de Intel. Esto no tiene mucho sentido para un ordenador de estas características, ya que la GPU está pensada para jugar y tener una calidad y que tengamos este fallo es un poco absurdo. Esperamos que en un futuro cercano se solucione, porque esto limita mucho a los usuarios a los que les ocurra esto. Desconocemos si es a todos los usuarios, desde luego no podemos meter a todos en el mismo saco, pero al menos en este caso hemos tenido este problema y es algo muy a tener en cuenta. Una vez hecho esto, una vez solventado esto, hemos podido jugar sin problemas, sin ningún mensaje molesto en la pantalla, pero con una notable diferencia de gráficos. De hecho, en los tests ha dado resultados aceptables, manteniéndose a unos 60 FPS e incluso más, pero hemos tenido que bajar la calidad a niveles medios para que mantenga esos 60 FPS. En almacenamiento tiene muy buenas prestaciones y buenas velocidades de lectura y de escritura. Esto es algo esperable. Con el sistema de refrigeración de ventiladores Aeroblade 3D de 89 aspas, además tiene 5 heat pipes, el procesador ha alcanzado temperaturas de incluso 90 grados en pruebas de estrés, se mantendrían unos 80 grados más o menos para tareas convencionales, mientras la GPU se mantiene unos 75 grados, que la verdad es que es una temperatura bastante buena. Llegamos a la conclusión de que tenemos un portátil de gama media, que es un buen equipo, pero tiene carencias para competir. Tiene carencias para ser un portátil que compita. Es muy buen equipo, como hemos dicho, pero el precio es de unos 1.700 euros, arriba o abajo dependiendo de la configuración final, y esto es excesivamente caro, siendo un equipo pensado para dar el salto en cuanto a disfrute de juegos. El fallo que hemos tenido y que desconocemos si tiene una solución temprana o lejana, la verdad es que es algo que no se puede perdonar, y más en un equipo pensado para precisamente esto que hemos dicho, disfrutar de juegos, y así es como nos lo vende Acer. Aun con todo el buen hardware, el diseño que tiene muchísimo cariño, es un equipo muy bonito, es un equipo que realmente su parte física, todo su hardware es muy bueno, su funcionalidad también, ese error que tiene es muy a tener en cuenta, la verdad, pero sí es cierto que hay otras opciones que quizás sean algo más baratas, pero que van a funcionar igual de bien que este equipo, que tiene un precio realmente excesivo. Esperamos que este vídeo os haya gustado, gracias por verlo hasta el final, dar like si os ha servido esta información, o si tenéis alguna pregunta podéis decirlo en la caja de comentarios. Además, esto nos ayuda a traer más hardware para vosotros. Muchas gracias por estar ahí, un saludo.